ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la nueva oportunidad que me da de poder dirigirme a ustedes y anunciarles las buenas nuevas de salvación. Como siempre, le pedimos la dirección al Espíritu Santo para que nos permita poder entender sus palabras, guardarlas en nuestro corazón y luego ponerlas por obra. Todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy es jueves y como ya algunos conocen que han venido llevando el hilo tonal de este ministerio Lámpara a tus pies, es jueves de aguas profundas, donde tocamos temas profundos de la palabra de Dios, temas que a lo mejor son mitos, que son tabú y que muy poco se habla y que hay mucha confusión en el ambiente. Pues hoy Dios me permite poder compartir con ustedes un tema más de aguas profundas, de hecho un tema bastante controversial, pero que va a traer mucha claridad a muchos oyentes. Así que sin más preámbulo vamos a entrar en materia. Levítico capítulo 11 del verso 1 en adelante. Hay un título que dice animales impíos e inmundos. Habló Jehová a Moisés y Aarón, diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidle: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. Tremenda la palabra de nuestro Padre Dios y que hoy estaremos meditando en este pasaje, como ya mencionamos, muy enigmático y controversial. Dios entrega instrucciones a Moisés y Aarón, estos principales líderes de Israel, para que hiciera unas prohibiciones de los animales que no podían comer. Hizo una clasificación de los animales que sí podían comer. Ya nos entregó un ejemplo que fue que rumiaran y que tuviesen pezuñas hendidas. Por lo contrario, si tenían pezuñas hendidas pero no rumiaban, no le podían comer porque eran inmundos. O si rumiaba pero no tenía pezuñas hendidas, de igual manera. Antes de poder avanzar, quiero ir definiendo algunos conceptos que a lo mejor para algunas personas es desconocido o nuevo en su léxico. Esta palabra es rumiar. Yo al principio, por ejemplo, cuando escuché esta palabra lo asociaba con el rugir de algunos animales, pero quiero traer una definición técnica y vamos a ir desarrollando. Los animales que rumían son aquellos que digieren su alimento en dos etapas. Primero lo consumen y luego realizan la rumía, que consiste en regurgitar el alimento que ya se encuentra en el estómago para desmenuzar, agregar salivas y mejorar la absorción y metabolización del alimento. Entonces, ya está claro el concepto de rumiar. Ahora vamos a mostrar algunos ejemplos de los animales que rumían y que tienen pezuñas hendidas, que se encuentra entre los mamíferos y que son el ganado vacuno, ciervos, antílopes, gacelas, cabras, ovejas. Ahora el texto nos presentó un ejemplo de los animales que no son aptos y que no califican en esta categoría, que son el camello, el conejo, la liebre, el cerdo, animal del cual estaremos profundizando hoy. Porque a lo mejor muchas personas creen y consideran que el único animal impuro es el cerdo, pero aquí nos está presentando las descripciones de todos aquellos animales que no califican. Y algunos a lo mejor tienen algún recelo para comerlo, pero no tienen en cuenta que hay otros animales que lo están comiendo y que también entran en esta categoría según la descripción que Dios le entrega a Moisés y Aarón.
Pero más allá de este mandamiento, la pregunta en sí sería, ¿por qué Dios ha declarado a estos animales, y haciendo énfasis en el cerdo, como un animal inmundo? ¿Qué razón, qué culpa tienen? Ellos también son creación de Dios. Bueno, lo primero que debemos entender es que la palabra de Dios siempre tenemos que analizarla bajo un contexto profundo y espiritual. Sabemos por la misma palabra que es una inspiración divina que nace de lo espiritual. Y si simplemente lo entendemos bajo nuestro contexto terrenal, vamos a encontrar muchas confusiones y conceptos errados. Por eso, debemos considerar que aunque aparentemente pareciera tener un sentido de salud y de supervivencia, tiene una trascendencia espiritual. Sin embargo, vamos a hablar de algunos conceptos, por qué el Señor de alguna manera toma este animal, el cerdo, para presentarlo como un animal impuro, para enseñarnos un trasfondo espiritual. Si analizamos el contexto antiguo, el cerdo era percibido como un animal impuro, no solo por sus comportamientos, sino por sus hábitos alimenticios. Por lo general se alimentaba de desperdicios y carroña, lo que se asociaba inmediatamente con suciedad y contaminación. Hasta allí inmediatamente podríamos entender la razón por qué este animal se presenta como un animal impuro, pero analicemos también el contexto geográfico, climático que vivían las personas en el Medio Oriente. Estas condiciones climáticas no eran las más apropiadas para este tipo de animales y comerlo representaba un riesgo por sus enfermedades parasitarias. Acordémonos que el pueblo de Israel era un pueblo nómada que recorría el desierto bajo condiciones adversas. Esta prohibición no solamente era cuestión de fe, si analizamos muy bien, sino una medida de supervivencia. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para no generalizar un contexto, sino analizar desde una manera objetiva. Pero bueno, a pesar de todo sabemos, porque tenemos que tenerlo muy claro desde el principio, que esto más allá de algo material tenía una conexión, un significado espiritual. Entremos más en materia. Cuando la palabra del Señor nos habla sobre el concepto de limpio e impuro, más allá de lo físico o material, siempre está relacionado con lo espiritual. El pueblo de Israel estaba llamado a ser un pueblo santo, o sea, apartado, consagrado exclusivamente para Dios. Para esto entonces requería una vida de obediencia y de separación o distinción con las prácticas de las naciones vecinas, cosa que sabemos por la narrativa bíblica que era algo difícil para ellos por su naturaleza. Y esto de alguna manera nos ayuda a entender por qué este pueblo era privado de muchas cosas y por qué tenían mandamientos y decretos. Y era porque era un pueblo de dura cerviz y era necesario poder enseñarles el principio de la obediencia y de exclusividad como pueblo de Dios. Por eso podemos asociar que el cumplimiento de estas leyes alimenticias, como la prohibición del cerdo, era una forma tangible de expresar esta relación con Dios. Y más allá de proteger al pueblo, era recordarles constantemente su identidad espiritual y su compromiso con Dios. Por eso notamos que en el libro de Deuteronomio, conocido también como la segunda ley, Moisés toma detalles en reafirmarles estos mandamientos antes de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 14:21. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla o venderla a un extranjero. Pero tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Podemos notar rápidamente que este pasaje nos está subrayando que esta demanda era única para el pueblo de Israel y formaba parte de su identidad como nación escogida. Y ya vamos abriendo un poquito más el panorama. Comprender que más allá de una dieta alimenticia era una declaración de fe y también un símbolo del pacto de Dios con ellos, para que hubiese una diferencia entre Israel y las naciones vecinas, al igual que sucedía con la circuncisión, y que también será un punto clave para aclarar un poquito más sobre este tema.
Lo cierto es que todo este mandamiento era una idea, cómo Dios quiere que su pueblo en general viva de una manera pura, tanto en lo físico como en lo espiritual. Hoy en día hay alimentos que inclusive son más contaminantes que estos animales prohibidos acá y que a lo mejor muchas personas los están consumiendo, dañando su propio organismo. Entonces, sí, esta práctica tiene un fundamento mucho más profundo. Pero ahora, habiendo entendido todo esto, llegamos a una interrogante supremamente importante que titula el tema de hoy: ¿por qué entonces los cristianos sí comen el cerdo? Para poder entender esto, tenemos que entrarnos ahora al Nuevo Testamento, que nos entrega una revelación de muchas prácticas de la antigüedad, de este pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Pablo, por ejemplo, menciona que muchas cosas que se hacían en práctica en el pueblo eran sombra, símbolo, que luego tendrían un cumplimiento profético, aclarando la razón por qué Dios lo estaba pidiendo a su pueblo. Al igual que la circuncisión, el Nuevo Testamento ya nos habla que más allá de ser una práctica física, ahora era en lo interior que debemos ser circuncidados en nuestro corazón. Y esto nos reafirma que muchas de estas prácticas eran símbolos. Por eso nosotros, además de comer estos animales, tampoco nos circuncidamos. Hay personas, por ejemplo, que se cohíben de comer estos animales, pero no cumplen, por ejemplo, la circuncisión, que era una práctica del pueblo antiguo, del pueblo escogido de Dios. Y como estas otras cosas más, que al final terminan contradiciéndose. Necesitamos entender que a partir de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, muchas de las leyes y mandatos ceremoniales dieron su cumplimiento profético. Por eso los cristianos dejaron de ver las prohibiciones de muchas prácticas antiguas, y la razón fuerte fueron por las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo y muchos de los apóstoles. Me gustaría presentar un escenario, aunque lleva algunos versículos, es necesario leerlo para aclarar un poco más este tema que es tabú y de confusión para muchas personas. El mismo Señor Jesús nos dice en Marcos capítulo 7, versos 6 en adelante, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Haciendo un pequeño paréntesis, muchas de estas personas podrían cumplir con exactitud estas prácticas alimenticias, pero al final su corazón estaba muy lejos del Señor. Por eso en el verso 8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decid: basta que diga un hombre al padre o a la madre escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. O sea, dando a entender que muchas personas justificaban su mal comportamiento llevando una ofrenda al templo. Por eso él dice: todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Podemos notar rápidamente aquí con nuestro Señor Jesucristo, nos está aclarando que la verdadera impureza no proviene de lo que la persona consume, sino de lo que surge del corazón humano. Las malas intenciones, los pensamientos inmorales, el odio, la avaricia. De alguna manera, esta práctica de esta ley alimenticia era una forma de que ellos luego entendieran lo profundo de estar contaminado con aquellas cosas que salen del corazón. De alguna manera, habiendo entendido muy bien el concepto, era mucho más fácil entender el mandamiento.
aunque para este pueblo fue difícil poder entender. Por eso es que aquí nuestro Señor Jesucristo les confronta y pone un ejemplo claro para que puedan entender el mandato de estas leyes alimenticias. Ahora, para ir terminando este tema, me encanta un escenario que nos muestra el apóstol Pedro. Sucedió después de la partida de nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre, donde aún muchos de sus apóstoles, luego de el nuevo pacto de gracia, aún seguían viviendo y regidos a las prácticas y mandamientos antiguos, como el caso de los alimentos. Entonces vamos al capítulo 10, verso 13, a ver qué nos dice el Padre. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Este escenario sería interesante que lo pueda leer usted en casa completo. Solamente traje el fragmento donde él, luego de ver ciertos animales que habían sido prohibidos para ellos en la antigüedad, y aquí el Señor le está diciendo: lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. Además, la referencia en sí no estaba hablando del animal terrenal, estaba hablando de lo que ya había sucedido a nivel espiritual, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él nos ha santificado y que da cumplimiento en sí de la representación simbólica o sombra que había tenido este pueblo de Israel con relación a estas prácticas. Ahora Pablo nos confirma que verdaderamente, luego que Jesús da cumplimiento a estos símbolos, ya las cosas cambian. Primera de Corintios capítulo 6, verso 11. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, le aceptamos y su Espíritu Santo mora en nosotros, somos lavados, somos santificados de toda contaminación, impureza, y comienza a haber una distinción con los demás. Ya entonces somos un pueblo santo, un pueblo adquirido, comprados con precio de sangre. Somos real sacerdocio, pero ya no por cohibirnos de comer ciertos animales, sino por ser santificado por la sangre de Cristo Jesús. Y ahí está el verdadero símbolo. De hecho, al igual que sucede hoy en estos días, de que muchas personas son juzgadas por comer estos animales que volvemos a decir que eran sombra, también sucedían en la época de Pablo. Y allí en el libro de Hechos, capítulo 15, se habla del gran concilio, porque por causa que el pueblo no entendió realmente este significado, estaban atañendo la obra evangelística, queriendo que los pueblos gentiles que se convirtieran al Señor siguieran estas mismas prácticas, como sucede hoy con muchas denominaciones. Y Pablo entonces se reunió con los apóstoles, ya algunos habiendo entendido esta transición. Exactamente, ya leímos el caso de Pedro, quien apoya y ayuda a Pablo para aclarar y buscar la manera de conciliar nuevamente un decreto para que los gentiles no tuvieran estorbo para convertirse al Señor. Y dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las cosas contaminadas de los ídolos, de fornicación, ahogado y de sangre. Eran las únicas cosas que de alguna manera, por su profundidad con las conexiones espirituales, se estaban prohibiendo para los gentiles, pero de resto se le estaba de alguna manera liberando de esta carga que no era más que símbolo. Ahora, valga la pena aclarar que para nosotros, los gentiles redimidos por Cristo, que somos llamados cristianos, el comer estos animales no significa un rechazo a estas leyes, sino que tenemos una reinterpretación a través de la gracia divina. Y para explicar esto, pues es necesario leer una cita que está en Romanos y ya cerramos. Capítulo 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida lámpara, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo.
más allá de las prácticas alimenticias, hay un fundamento mucho más importante que está relacionado con la justicia, la paz, el gozo en el Espíritu Santo. ¿De qué vale cumplir estas leyes si al final el corazón del hombre está apartado de Dios? Si simplemente hacemos la práctica por un ritual, por algo mecánico, carece de sentido. Es importante entender que las cosas ahora tienen un fundamento mucho más importante, como hablamos de la circuncisión, ya no del prepucio, sino del corazón. Estos temas son bastante amplios y por eso nos demoramos un poquito más de lo normal, pero quiero que sepa que la razón es por tratar de no dejar ninguna duda, sino esclarecer al máximo en el menor tiempo posible. Quiero decirte que hasta aquí llegamos y recordarte una vez más que si no te has suscrito y si te gustaría seguir conociendo sobre estos temas profundos de la palabra de Dios, te invitamos a que te puedas suscribir, que le des un me gusta, que lo compartas y que pongas tu comentario con relación a este tema. Te bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies.